Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile, día en que el gobierno concretó la declaración de emergencia agrícola en 4 regiones de nuestro país: Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule, que se suman a la región de los lagos. De esta manera, son 146 comunas en esta situación. Según lo informado por el Ministerio de Agricultura, esto permite una acción más rápida y oportuna de los distintos instrumentos económicos de apoyo. Por ejemplo, hay un fondo de emergencia para la sequía por un total de 8.000 millones de pesos, lo que se complementará con recursos de los gobiernos regionales y también otras medidas que se están analizando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, las que se van a dar a conocer en los próximos días. Como dato, entre Atacama y el Maule hay déficit de precipitaciones entre 62 y hasta 80% comparado con el promedio histórico de 1981 hasta 2010. A este panorama se le suman las alzas de temperatura, baja acumulación de nieves y también menor recarga de los acuíferos y también los caudales. Como es la noticia que hemos destacado como la más importante en la agenda de este jueves, queremos profundizarla. Para eso ya está al contacto de CNN Chile la ministra de Agricultura. La vemos en pantalla. Ministra, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ministra, muy concreto, estos 8.000 millones de pesos son los recursos que en total tiene el gobierno para ayudar a los agricultores de las 4 regiones que están en emergencia. Mira, Nicolás, estos recursos es un fondo que se pone a disposición de estas regiones y de las comunas que entren en esta emergencia, pero que se complementan con otros recursos. Hay recursos en el INDAP, específicamente en apoyo a la agricultura familiar campesina, recursos en la Comisión Nacional de Riego y, por cierto, recursos en los gobiernos regionales para poder apoyar estas emergencias. Esta es una situación que excede la agricultura, el agua, el acceso al agua. Poder bajar de forma... También las personas puedan saber qué hacer si están en emergencia de agua. Por ejemplo, yo soy un productor de cerezas del Maule y tengo serios problemas para acceder a agua. ¿Cómo a través de ese fondo o de otros puedo ser ayudado a la hora de estar en emergencia agrícola mi región? Bueno, hay distintas labores dependiendo de la producción. El caso que tú pones, Nicolás, va a depender si ese productor tiene acceso, por ejemplo, a agua a través de un canal. En el caso de Coquimbo, por ejemplo, que ya tenemos medidas más concretas que nos ha enviado el delegado y el Ceremi de Agricultura, están pidiendo recursos, por ejemplo, para geomembranas para revestir canales que todavía son muy ineficientes en la conducción del agua, y con esta menor cantidad de agua va a permitir prolongar el riego en distintos cultivos. Vamos a ayudar, por ejemplo, a los apicultores con distintas medidas, vamos a ayudar a los ganaderos, en algunos casos con forraje para los animales cuando el forraje natural de las praderas naturales esté en el fondo haya disminuido. La acción particular de cada uno de los rubros y de las regiones va a depender de la situación de cada uno de ellos. Lo más importante es saber que un agricultor pequeño que se puede acercar a INDAP para poder saber cuáles son los programas que van a depender de su sector o de su rubro. Esto además va a complementarse con las acciones de los alcaldes y de los gobiernos regionales, porque hay recursos también para ello. Muy interesante lo que usted menciona, que esto se ve caso a caso, agricultor por agricultor o grupo de agricultores. Entonces, si los agricultores, derivado de la sequía, tienen un problema en particular, que ellos obviamente tienen que definir cuál es el más inmediato, le dicen al gobierno, por ejemplo, usted mencionaba el INDAP, tenemos este problema, ¿qué nos pueden dar? O si es dinero, o si es materiales, o si son elementos, insumos para poder ayudarnos. Así funciona. Bueno, así funciona, y no solamente a través de los recursos, y eso es importante. Sí. Esto es una situación puntual de esta emergencia, pero en verdad la sequía ya dejó hace tiempo de ser una emergencia puntual y pasó a ser un cambio estructural. Por eso todas estas medidas plantean el poder apoyar en esta temporada, pero también
para este año, porque si teníamos 100 litros y ahora tenemos 20, podríamos regar el huerto, por ejemplo, pero también nos permiten adaptarnos en el mediano y largo plazo a una condición que ya es estructural. Por eso vamos a hacer una diferencia entre esas medidas inmediatas, para dar, por ejemplo, forraje al ganado, para poner bebederos, para poder dar de beber a los animales, pero también ir de a poco adaptando los huertos. En muchos casos se han planteado cambio de variedades, cambio de cultivo. Esto va a requerir que nos adaptemos a esta condición y en el fondo la parrilla que tenemos de producción va a ir variando según estas condiciones. No es solamente agua, es también temperatura, y eso en el fondo nos produce un ecosistema distinto que nos va a permitir producir productos distintos, valga la redundancia. Y eso lo queremos acompañar desde el Ministerio en conjunto con las universidades regionales, con los distintos actores, porque creemos que esta visión de mediano plazo nos va a permitir aprovechar las oportunidades que tenemos en el sector en cada una de las regiones. Aquí entonces no hay un bono, no hay fondo de libre disposición. Aquí hay una necesidad y tiene que haber una respuesta técnica. No es dinero que se le pasa a un agricultor y que después no se sabe efectivamente en qué se ocupó. Claro, justamente estamos trabajando con todos los actores locales para poder apoyar que este fondo se utilice en paliar lo que pasa hoy día, pero también en prepararnos en el mediano y largo plazo. Esta es una actividad que requiere que nos adaptemos a estos cambios, como te decía, sin duda no es una emergencia puntual. Y si es que estos recursos nos permiten ir adaptándonos a esta nueva realidad, es lo que queremos acompañar, es lo que hace justamente el INDAP en cada una de las comunas rurales de nuestro país, acompañando a la agricultura familiar, y ya llevamos varios talleres, estamos haciendo talleres hace años, porque esto no es una condición de hoy día, si bien hoy día anunciamos esta emergencia, es una sequía que nos ha acompañado por años, y ya llevamos realizando talleres de adaptación al cambio climático, conjunto con todos los agricultores para compartir experiencias, para poder ir avanzando con la tecnología. Hoy día estábamos en una Expo Chile Agrícola que estuvimos viendo las distintas tecnologías, las distintas experiencias. Vamos a necesitar de la ciencia, también de los conocimientos ancestrales para poder adaptarnos a estas condiciones, porque el desafío persiste. Nuestro desafío como sector es a través del Ministerio de Agricultura entregaron una minuta a lo exactamente, pero la conoce de memoria, mucho mejor que nosotros. Y a mí me llamó mucho la atención los colores que utilizaban para Coquimbo y Valparaíso, donde prácticamente no había zona, no había comuna que estuviera fuera de una sequía y predominaba principalmente color rojo, donde es sequía extrema. Si nos puede relatar un poco la realidad hídrica de esas zonas, porque solamente viendo esos mapas que ustedes mencionaron, por ejemplo, se iba para el Maule, ahí había colores más verdes, todavía el problema no es tanto, pero Coquimbo, Valparaíso, incluso gran parte de O'Higgins, la situación es dramática. Sí, bueno, y eso es importante recalcar que eso es una foto de la condición actual. Eso no habla de la condición en los meses que vienen. Por eso, en el fondo, es más crítico hoy en Coquimbo, Valparaíso, y es lo que estamos viendo. Si en el fondo este déficit hídrico es acumulado en 13 años, lo que significa que la vegetación actual ahí, y uno lo ve cuando va a las regiones, como el bosque nativo está estresado. Uno ve gran parte del bosque esclerófilo de la zona central muy afectado, y eso se expresa justamente en estas condiciones, y especialmente afectadas las praderas. Mucha ganadería en Coquimbo, en Valparaíso, que depende de las praderas naturales de los cerros, se ve muy afectada porque sin duda hay un escasísimo crecimiento del pasto de la pradera natural, que es base para la ganadería de muchos pequeños productores que viven de la crianza tanto de caprinos, ovinos y de otros animales. Ministra, para los agricultores el mensaje ¿cuál está siendo? Que tienen que ir cambiando sus productos y ocupando los que necesiten menos agua, o a los que puedan, deben ser los menos, que si tienen posibilidad de ir poniendo siembras, cultivos más hacia el sur, esa es la forma que tienen que hacer si es que quieren mantener el mismo tipo de productos. Yo he escuchado casos de viñas que ya hay en Chiloé, las mismas cerezas que ya se están yendo a la Araucanía,
Entonces, ¿qué es lo Chile que pasa chico, también? tenemos cerezas. Sí, la escucho. Todo se está yendo hacia el sur, pero no todos los agricultores tienen la capacidad de vender sus terrenos, que van a tener mucho menos valor con menos agua, y poder comprar más hacia el sur para mantener el mismo tipo de producto. Bueno, el llamado es adaptarnos a esta condición que llegó para quedar. Adecuarnos a la reutilización de las aguas de las ciudades. Van a haber distintas acciones que nos va a permitir tener una mirada distinta. Estamos enfrentados a un elemento que es escaso y que necesitamos relacionarnos a él de esa forma. Y eso, la respuesta a eso va a ser muy distinta dependiendo de la cuenca. Tenemos 101 cuencas y lo que ocurre en Coquimbo, en Valparaíso, es muy distinto a lo que ocurre al sur. Y como tú bien decías, Nicolás, esto que va a ser estrés para algunas regiones va a ser oportunidad para otras, porque ha cambiado la disponibilidad de agua y las temperaturas, lo que ha permitido las cerezas en Chile Chico, las viñas también en Aysén, que no lo pensábamos hace unos años atrás. Esto ha abierto oportunidades para otros rubros, para otros territorios, y el poder adaptarnos a esa condición es fundamental. Aquí la sustentabilidad es la clave. La sustentabilidad ya no es una opción en la agricultura, es una condición. Y eso es sustentabilidad ambiental, social y económica para poder promover este sector como un real motor de desarrollo para muchas regiones y comunas rurales. Y como dijo un informe de la Universidad Adolfo Ibáñez, no hay que pensar en cómo sacar más agua, sino que hay que saber vivir con menos agua y ocuparla mejor. María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, gracias por estar en Agenda Económica. Que estés bien, Nicolás. Buenas tardes. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les contamos algunas reacciones de la arremetida de las compañías de seguro en Estados Unidos, que hacen presión para que en Chile no se apruebe un nuevo anticipo en las rentas vitalicias. Ya volvemos. Presión que empezaron a ejercer las compañías de seguro en Estados Unidos ante el gobierno de Joe Biden y también con el Congreso de ese país, incluso con autoridades del G20, para que en Chile no se apruebe un nuevo anticipo en las rentas vitalicias, que son las rentas que entregan las compañías de seguro. Esto en conjunto con el proyecto que busca un cuarto retiro de fondos desde las AFP. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, aseguró que en cualquier instancia siempre van a defender los intereses del Estado de Chile. Hay distintos intereses, ¿no es cierto? Y los intereses pueden ser a veces por temas que ocurren dentro de nuestro país, que pueden afectar a chilenos o pueden afectar a extranjeros. Hay distintos canales para transmitir, ¿no es cierto?, los distintos intereses de ellos. Bueno, ellos aquí están siguiendo un canal en especial y bueno, se tendrá que seguir ese canal y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer sí es defender también todo lo que sean los intereses de nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que hemos hecho en cada uno de los casos. Más allá de que en este caso, en esta política de los retiros, nosotros siempre hemos sido claros que no nos parecía una política adecuada. Lo que corresponde es que las compañías aseguradoras vayan a la instancia que corresponde, que es el CIADI. Es ahí donde se puede resolver lo que pueda ser una controversia producto de una legislación de un Estado soberano como el de Chile. No corresponde que busquen politizar esta situación enviando notas o pidiendo resolución al Congreso americano, ni menos al gobierno del presidente Biden. Eso es lo único que hace entorpecer las relaciones entre Chile y Estados Unidos. Seguimos en pensiones y con una buena noticia, porque todos los multifondos que administran las AFP van rentando en lo que va de agosto. Veamos la información que entregó el Centro de Estudios CIEDES, esto al día 24 de agosto. El A es el fondo que más renta, 1,84%, el fondo B 1,47%, el intermedio, que es el fondo C, sube 0,82%, y los más conservadores, el fondo D y el fondo E, también rentan, aunque algo menos, 0,22% y 0,17%. En el caso del fondo A, con una rentabilidad del 1,84%, se ha visto favorecido principalmente por los buenos resultados de la bolsa en Chile, el IPSA, y por el aumento también del dólar en torno al 3%. En el caso del fondo E, con un resultado del 0,17%, se ha visto impactado, creemos, por los buenos resultados también en la renta variable y por el hecho también que habría sido ya internalizada previamente el alza en las tasas de interés.
Mientras se mantenga la discusión en torno a un eventual retiro de fondos, el Fondo E seguirá estando expuesto a las alzas en las tasas de interés y por lo tanto a las bajas rentabilidades y al castigo sobre los saldos de las personas y los futuros pensionados. De expertos para la reactivación del mercado del trabajo. De hecho, la instancia recomendó un alza en el monto de este subsidio, llegando hasta los 350.000 pesos en el caso de las mujeres y 250.000 en hombres. A esto se suma un pase laboral para vacunados que les permita transitar libremente por el país, independiente de la fase en que esté la comuna, junto a la eliminación del toque de queda. Además, buscan extender la jornada en jardines infantiles y establecimientos educacionales hasta las 19 horas. Y también apuntan a una focalización del actual ingreso familiar de emergencia, entre otras propuestas. Son 25 medidas y por lo tanto nos sentiríamos muy contentos, pienso, de que esto se someta a consideración. 16 de esas medidas, o yo diría incluso 17, son de naturaleza inmediata, no se requiere ni un proyecto de ley. Este jueves comenzó uno de los eventos más esperados por el mercado global, la reunión de presidentes de bancos centrales en Jackson Hole, Estados Unidos. Se espera que el presidente de la Reserva Federal del país del norte anuncie el inicio del retiro de estímulos, lo que tiene en alerta a la economía mundial. El eventual impacto de un retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal tiene una implicancia directa no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, de un fortalecimiento del dólar. Ante estos antecedentes es probable que el dólar pueda seguir una escalada alcista. Si es que vemos un tono expansivo, es decir, si es que el presidente de la Reserva Federal mantiene su política expansiva, las tasas en torno a cero, y además de eso no menciona nada con respecto a una retirada de estímulos, es muy probable que veamos bolsas subiendo, podríamos ver un dólar a nivel global retrocediendo, mientras que podríamos ver un cobre también recuperando su precio. La última encuesta de operadores financieros trae malas noticias para el bolsillo de los chilenos. Los expertos subieron su proyección de inflación para este 2021. Si a principios de año el mercado ubicaba sus estimaciones en 3%, ya en agosto la misma cifra escaló a 4%, superando todas las proyecciones previas. En el caso de la tasa de interés del Banco Central, el mercado adelantó en 7 meses el alza a 2%. El comercio en la región metropolitana. Eso sí, pronunciarlo y también entender su magnitud. En simple es algo que subió 14 veces. Así de impresionante fue el aumento en las ventas del vestuario en la capital durante el mes de julio. Junto al calzado, que tuvo un alza de 10 veces, marcaron un récord en el comercio. Fueron dos categorías que estuvieron muy dañadas durante la pandemia, en los meses de mayor encierro. Eran categorías que no tuvieron mayor demanda. De acuerdo a la Unidad de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas minoristas presenciales en la región metropolitana crecieron 117% comparado con el año anterior. O sea, se duplicaron producto de la baja base de comparación y la liquidez de la economía. Yo creo que más que todo es por la cantidad de dinero que hay en la calle ahorita. Tanto los bonos que dio el gobierno, incluso préstamos que daban los bancos. Sobre todo cuando vienen siempre los retiros de los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, o el pago del IFE. Fueron las categorías no esenciales las que dispararon este indicador, ya que en julio de 2020 prácticamente no hubo ventas de este tipo. Por lo mismo, para hacer una comparación algo más precisa, la Cámara Nacional de Comercio midió el 2019 con el 2021 y el crecimiento fue de 61,7% en vestuario, un número bastante más normal. Estamos recuperándonos de un bache bajo, que fue la recesión producto de la pandemia. Por lo tanto, vamos a ver crecimientos que las cifras son muy significativos, pero es importante también ponerlos en ese contexto. El desafío entonces es poder mantener el crecimiento de este y otros sectores una vez que la liquidez que dieron los retiros de fondos y las ayudas estatales se acabe. Y eso tiene una fórmula. Cuando ya no tengamos esta ayuda, el mayor desafío es recuperar la inversión y el empleo formal y de calidad para que tengamos un crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Cómo hacer que ese crecimiento económico en los meses que vienen, que va a ser muy fuerte, tenga una componente de empleo significativo y también de inversión? Y en eso es lo que estamos trabajando.
Y como la mayor liquidez también significa más ingresos para las pymes, Cercotec anunció por segunda vez en el año la apertura del programa Reactívate Organizaciones Regionales, una iniciativa que busca ir en ayuda de cooperativas y agrupaciones de pequeños empresarios para financiar distintas acciones. Este año hemos flexibilizado todo lo que se puede financiar en los programas de Cercotec porque entendemos que como hay empresas, como hay gremios, hay también necesidades. Comercio, terminamos.